Hola, hola, mis amantes de las novelas turcas. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal favorito, donde exploramos todos los secretos, dramas y romances que nos encantan de la televisión turca. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo. Vamos a hablar de esos rumores, esos silencios, esas miradas que nos hacen sospechar. Sí, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo nos quedaremos en el chisme, no. Vamos a analizar cómo su historia, real o inventada, ha influido, o al menos resonado, en las series turcas que tanto amamos. Prepárense porque vamos a destapar secretos, analizar indirectas y sobre todo, a disfrutar de nuestras series turcas favoritas bajo una nueva luz. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme: si les gusta este tipo de contenido, si les encanta descubrir los entresijos de las producciones turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y además, nos ayudarán un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, empecemos con el drama. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema recurrente en la prensa del corazón turca y por supuesto, entre los fans de las series. Su romance, que floreció durante el rodaje de Senkalkapm, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química que transmitían en pantalla era innegable, y fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como todo en la vida, su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. La ruptura, como suele suceder en el mundo del espectáculo, estuvo rodeada de especulaciones, dimes y diretes, y alimentó aún más el interés del público en sus vidas personales. Pero, ¿cómo esta historia de amor y desamor se refleja en las series turcas? Bueno, más allá de las obvias comparaciones con sus personajes en Senkalkapm, creo que la narrativa de su relación, con sus momentos de pasión y sus silencios posteriores, resuena con muchas de las historias que vemos en pantalla. Series donde el amor nace en un contexto profesional, donde las presiones externas afectan a la relación y donde la posibilidad de un reencuentro siempre está latente. Vamos a analizar algunas series que de alguna manera capturan esta esencia, esa tensión entre el amor idealizado y la realidad, esa incertidumbre que rodea a las relaciones de alto perfil. Intentaremos desentrañar cómo los elementos de su historia, la atracción inicial, el romance público, la ruptura mediática encuentran eco en los argumentos, los personajes y hasta en la estética de las producciones televisivas turcas. Veremos si podemos detectar una influencia, consciente o inconsciente, en la forma en que se construyen los dramas románticos que tanto nos enganchan. La primera serie que quiero mencionar es, obviamente, Senkalkapm. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es la serie que dio origen a su romance en la vida real. El género es claro, comedia romántica. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. El artificio inicial, la obligación contractual, se transforma gradualmente en una conexión genuina, creando una dinámica que al menos en la pantalla parecía inevitable. La serie es relevante porque fue el escenario donde surgió el amor entre Hande y Kerem. La química entre los personajes era palpable y se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Un dato interesante es que muchos fans notaron cómo las interacciones entre los personajes, especialmente las miradas y los gestos, se volvieron más intensas y reales a medida que avanzaba la serie, reflejando el desarrollo de su relación fuera de la pantalla. Se llegó a especular que los guionistas incorporaban elementos de la relación real en los guiones, alimentando la fantasía de los espectadores. Además, la serie aborda temas como la ambición, los sueños, las segundas oportunidades y la importancia de la familia y la amistad, elementos que también pueden haber influido en la forma en que Hande y Kerem manejaron su relación en la vida real. La fama repentina, el escrutinio público, las expectativas de los fans, todo esto, inevitablemente, moldeó su experiencia. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a algo un poco más dramático. Pensemos en Aşk Memnu. Aunque no tiene una conexión directa con Hande y Kerem, esta serie explora las complejidades de las relaciones prohibidas, las presiones sociales y las consecuencias de las decisiones impulsivas. El género es drama romántico. Los actores principales son Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. La sinopsis nos presenta a Bihter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella,
para vengarse de su madre, que también estaba interesada en Adnan. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y comienzan una relación apasionada y peligrosa. La relevancia de esta serie radica en que explora el lado oscuro del amor, las consecuencias de ceder a la pasión y el impacto de las expectativas sociales en las relaciones. Aunque la historia de Hande y Kerem es mucho menos dramática, Aşk Memnu nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden estar llenas de conflictos internos y presiones externas. El amor, en su forma más intensa, puede ser destructivo, y las series turcas no tienen miedo de explorar esa faceta. Un dato interesante sobre esta serie es que generó un gran debate en Turquía debido a su trama controvertida y a la representación de temas tabú. La serie fue un éxito rotundo, pero también recibió críticas por parte de algunos sectores de la sociedad que consideraban que promovía la infidelidad y la inmoralidad. A pesar de la controversia, Aşk Memnu se ha convertido en un clásico de la televisión turca y sigue siendo recordada por su trama intensa y sus personajes complejos. El legado de esta serie reside en su capacidad para confrontar al público con las contradicciones inherentes a la sociedad turca. Siguiendo con el drama, pero con un toque más moderno, podemos hablar de Medcezir. Esta serie, una adaptación de la estadounidense DOC, nos presenta a Yaman Koper, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado en Estambul. El género es drama juvenil. Los actores principales son Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La trama se centra en la vida de Yaman, sus relaciones con los habitantes de Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, y su romance con Mira Beylice, una joven rica y popular con un pasado complicado. La serie combina elementos de drama familiar, romance juvenil y crítica social, creando una narrativa que resuena con una amplia audiencia. La relevancia de Medcezir para nuestro tema es que muestra cómo las diferencias sociales y las expectativas familiares pueden afectar a una relación. Al igual que Hande y Kerem, Yaman y Mira provienen de mundos diferentes y deben superar muchos obstáculos para estar juntos. La presión de sus respectivas familias, las expectativas de la alta sociedad y los prejuicios inherentes a la diferencia de clase social, ponen a prueba su amor constantemente. Además, la serie explora temas como la identidad, la clase social, la amistad y la búsqueda de la felicidad, temas que también son relevantes en la vida real. Un dato interesante sobre Medcezir es que lanzó a la fama a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, quienes se convirtieron en dos de los actores más populares de Turquía. La serie fue un éxito de audiencia y recibió elogios por su trama emocionante, sus personajes complejos y su banda sonora pegadiza. La serie también sirvió como una plataforma para discutir temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción y la violencia juvenil. Ahora, vamos a una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, Erkenci-Kuş. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Candy Bit. El género es comedia romántica. La trama se centra en los enredos amorosos de Sanem y Can, sus diferencias de personalidad y sus esfuerzos por superar los obstáculos que se interponen en su camino. La serie utiliza un tono ligero y divertido para explorar temas como la autoaceptación, la búsqueda de la felicidad y la importancia de seguir tus sueños. La relevancia de Erkenci-Kuş para nuestro tema es que muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las diferencias entre dos personas pueden ser superadas por la pasión y la comprensión. Al igual que Hande y Kerem, Demet y Can tenían una gran química en pantalla, lo que alimentó los rumores de un romance en la vida real. La química entre los protagonistas era tan evidente que muchos espectadores creyeron que su relación trascendía la pantalla. Aunque nunca confirmaron una relación, su conexión era evidente y contribuyó al éxito de la serie. Un dato interesante sobre Erkenci-Kuş es que fue vendida a muchos países de todo el mundo y se convirtió en un fenómeno global. La serie fue elogiada por su trama refrescante, sus personajes carismáticos y sus hermosos paisajes. La serie también contribuyó a popularizar la cultura turca en el extranjero. Finalmente quiero mencionar Kiral Kask. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que acepta un trato inusual para salvar a su familia de la bancarrota, enamorar a Ömer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos. El género es comedia romántica. Los actores principales son Elçin Sangu y Barar Duk. La trama se centra en los enredos de Defne y Ömer, sus sentimientos contradictorios y las mentiras que deben mantener para que el plan funcione.
La serie explora la tensión entre el deber y el deseo, y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. La relevancia de Kiral Kask para nuestro tema es que explora la idea del amor por contrato y cómo las circunstancias pueden obligar a las personas a tomar decisiones difíciles. Al igual que Hande y Kerem, Defne y Omer deben lidiar con las expectativas de los demás y con sus propios sentimientos. El peso de las responsabilidades familiares, las presiones sociales y el miedo a ser vulnerable complican su relación. Además, la serie aborda temas como la familia, la amistad, la ambición y la importancia de ser fiel a uno mismo. Un dato interesante sobre Kiral Kask es que fue un gran éxito en Turquía y en muchos países de América Latina. La serie fue elogiada por su trama ingeniosa, sus personajes entrañables y su banda sonora romántica. La serie también se destacó por su representación positiva de la mujer y su mensaje de empoderamiento femenino. Más allá de las series que hemos analizado, es importante reconocer que el romance y el drama son elementos fundamentales de la narrativa turca. Las series suelen explorar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición y la venganza, pero lo hacen con un estilo único y una sensibilidad cultural que las distingue de las producciones occidentales. La música, la fotografía, el vestuario y los paisajes juegan un papel importante en la creación de una atmósfera romántica y emotiva. Y por supuesto, las actuaciones de los actores son clave para transmitir la intensidad de las emociones y conectar con el público. En resumen, aunque la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es única, su historia de amor y desamor resuena con muchas de las tramas que vemos en las series turcas. Desde los romances que florecen en el set hasta las relaciones marcadas por las presiones sociales y las expectativas familiares, las series turcas nos ofrecen una ventana a las complejidades del amor y las relaciones humanas. Y al igual que en la vida real, a veces el final feliz no está garantizado. Quizás la clave no esté tanto en buscar paralelos directos, sino en reconocer que la historia de Hande y Kerem, como tantas otras historias de amor, refleja una verdad universal: el amor es complicado, impredecible y, a menudo, doloroso. Bueno, mis queridos amantes de las novelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas a través del prisma de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles enormemente por quedarse hasta el final y por su apoyo constante. Me encantaría saber su opinión sobre las series que mencioné. ¿Cuál es su favorita? ¿Creen que la historia de Hande y Kerem se parece a alguna de estas tramas? Déjenme sus comentarios abajo. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas para nosotros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, dramas y romances de la televisión turca. Adiós.